Hoy pasamos al misterio. Pasamos al misterio. En esta columna que hemos denominado Exploradores del Tiempo, vamos a tener una columna o un explorador como no lo hemos tenido hasta ahora. Porque su historia de exploración se dio de manera insospechada, no planificada e inesperada. Es un explorador no voluntario, decís. Podríamos decir que sí, Ajá. exactamente. Y para dar un contexto de por qué vamos a hablar de él hoy, los últimos exploradores de quienes hemos hablado fueron un poco razón del contexto que venía sucediendo, ¿no? Como el Artemis 2, que Sí. hablamos de los 4 astronautas, que dicho sea de paso, todavía la misión no salió. Cuando hablamos No de va la a salir. misión, exactamente, tuvo ciertas complicaciones Claro. y se pospuso ¿no? Parece mentira que por una pérdida chiquitita, un cablecito. No. Exactamente, Está exacto. bien. Y este explorador de quien vamos a hablar hoy también se da, digamos, vamos a charlar de él, por una situación muy inusual y muy inesperada. Y el contexto... ¿Te puedo poner, Sí. lo podría llamar explorador? ¿O es un individuo que en un momento toma así presencia por un Sí, hecho inesperado? un poco es eso, ¿No? es un poco eso, Ajá. sí. Se dio la siguiente situación hace una semana atrás o 10 días atrás. Lo invitan a Barack Obama Ajá. a un programa, un podcast, Sí. ¿sí? Como si Sí, fuese sí. la RZ. Un programa que se transmitía en vivo y le hicieron muchas preguntas de índole presidencial, contextual, histórico y demás. Y de repente el entrevistador le hace una pregunta que, por lo general, cuando a este tipo de referentes, Sí. figuras públicas y demás, le tocan este tema, por lo general lo que hacen es patear la pelota, ¿viste? Sí. Salir andando. Ajá. Le preguntaron, literalmente, si los aliens eran reales. Esa fue la pregunta que le hizo el entrevistador. Ajá. Y Barack Obama, lejos de patear la pelota afuera, dijo, literalmente, los aliens son reales, Ajá. yo no los he visto, ¿sí? Ujú. Y tampoco es que los tenemos en el área 51, donde siempre se sospecha de que los Sí. tenemos ahí guardados. La única posibilidad que existe es que sea real la teoría conspirativa de que ni al presidente de los Estados Unidos lo pongan al tanto de la información, ¿no? Es un proyecto Ajá. sumamente confidencial y secreto, que ni el Sí. presidente de los Estados Unidos Tiene sepa de eso. acceso. Mirá. Pero lo que dijo Barack Obama, o sea, no podemos escapar de sus palabras, que él Ujú. dijo, los aliens son reales. Es una declaración muy fuerte para un presidente o un expresidente de los Estados Unidos. Claro. No dijo, son inventos, muchachos, Sí. déjense joder. Sí, sí. Dijo, los aliens son reales, yo no los he visto. Ajá. ¿Para qué? Obviamente, Uf. el mundo de la conspiranoia saltó a pedir más información, ¿no? A que él un poco expandiera sus declaraciones. Después él se dio cuenta, creo yo, de la magnitud de lo que había dicho. Y ahí sí, medio que trató de salir para otro lado. Dijo, no, muchachos, nada, no, yo no vi nada, no sé si existen, ¿no? Pero en ese momento declaró eso. Tal fue así el impacto de esa declaración, de que obviamente Trump tuvo que salir a aclarar o a decir algo, ¿no? Mirá. Sobre esto. Y obviamente, por un lado, le puso la responsabilidad a Barack Obama a decir, macho, no sé qué estás diciendo, Claro. ¿no? Sí. Eso por un lado. Pero lo llamativo es que Trump ordena al Departamento de Guerra, Sí. ¿sí? Identificar y desclasificar archivos relacionados con ufología, con avistamiento de ovnis y Ajá. con todo lo que tenga que ver con presencia alienígena en la Tierra. ¿Sí? Se jugó también. Se la jugó. Ajá. De esto podemos hacer dos Vamos a ver lecturas. qué pasa. Sí. Exactamente. La primera lectura es, vamos a ver qué termina sucediendo. Sí. Porque sabemos que, por ejemplo, los Epstein Files, los archivos Sí. de Epstein, Sí. es algo que el público viene pidiendo que se desclasifiquen claro. hace tiempo, Ajá. no está sucediendo. Vamos a ver también qué es lo que se termina desclasificando, ¿no? Si todo el contenido que queremos un poco saber Ujú. o si una parte conveniente para el Estado americano. Claro. ¿Sí? Si te dan algo para que te entretengas,
o si realmente te liberan toda la información. Eso por un lado. Sí, también puede ser una nube de distracción mientras hacemos otras cosas, ¿no? Esa es la segunda lectura, ¿no? Claro. Hoy, con temáticas como Venezuela, Sí. Groenlandia, Irán, ni hablar Israel, Palestina, Sí. Tercera Guerra Mundial, Rusia, China, Sí. y lo más candente hoy en Estados Unidos, que es la milicia ICE, Ajá. ¿sí? En Minnesota, Sí. y la temática Epstein, Mm. todo esto pareciera que es como un intento de distraer un poco la opinión pública de, che, ahora los Sí. aliens, ¿qué está pasando? Podría llegar a ser un intento como de distraernos, ¿no? De las cosas que realmente importan. Podría ser, como tantas otras veces. Como tantas otras veces han hecho. ¿sí? Pero bueno, Pero lo fáctico es que estuvo esta declaración de Barack Obama sí. y que Trump hizo este ordenamiento al Departamento de Guerra, que por cierto lo publiqué en Instagram y tengo que agradecer a Estefanía que Buenísimo. me acercó la información de que parece que para el 7 de julio estarían desclasificando todos estos archivos no públicos. Y todo esto conjuntamente con el viaje a la Luna. Exacto, sí. Todo como Se medio... mezcla, todo claro. junto. Por ahí los acompaña un ovni, ¿no? Y se arma la grande. Podría ser, exactamente. Podría pasar. Porque ya dijeron que la otra vez habían visto naves Sí. que lo acompañaban y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siempre muy estuvieron bien. presentes, ¿no? Se dice también que Claro. en el 9/11, Sí. cuando fue el ataque con los aviones a las Torres Gemelas, hay un video que había un platillo volador ahí, digamos. Siempre Ajá. están como supervisando los hechos así, creo, más Ajá. relevantes. Estará de nuestra Parravicini historia. detrás de todo Parravicini, eso. sí, todo- Nostradamus, todos andan dando vueltas. Exacto, exacto. Pero bueno, justamente como la temática aliens está tan presente en estas semanas, es que vamos a hablar de Travis Walton. Ajá. Sí. ¿Es un extraterrestre? No. Y no sé, no sabemos. quizás vino con algún gen así Ajá. que le hayan un poco Ah, insertado. a No ver, lo sabemos. La historia de Travis La Walton. historia de Travis Walton. Él es un americano que nació el 10 de febrero de 1953 Ajá. en el estado de Arizona, ¿sí? Su vida, la verdad que su infancia y su crecimiento quizás no son tan relevantes a la historia, Ujú. porque él, terminado el colegio, comienza un poco el oficio de ser leñador, ¿sí? Ajá. Y ya, digamos, a temprana edad era su trabajo, ¿no? Trabajaba de leñador. Un día de noviembre de 1975, a sus 22 años, Travis Walton con sus 6 compañeros, ¿sí? Una cuadrilla de 7 leñadores, se dirigen a uno de los bosques de Arizona, en el condado de Eber, ¿sí? Y un día más, ¿no? O sea, fueron a talar árboles, Ujú. hacer un poco Su trabajo cotidiano. Su trabajo cotidiano, ¿sí? Ya el día anochecido, ¿sí? Ya era de noche, vuelven en su furgoneta, camino nuevamente al pueblo, y lo que sucede ahí obviamente cambiaría la vida de esas 7 personas, ¿sí? Ok. Porque mientras manejaban en la carretera, los 7 leñadores, ¿no? Los 7 compañeros, ven al costado de la carretera una orbe de luz muy grande, Ajá. ¿sí? Una orbe de luz destellante, ¿sí? Que se encontraba flotando a metros Del piso. Y que seguramente era un lugar por donde habitualmente pasaban y sabían que ahí no había nada. Exactamente. También sería muy raro Ajá. encontrarte, ¿no? En una situación así donde ves una luz gigantesca brillando, Sí. ¿no? Y un poco el instinto que tuvieron, la decisión que tomaron es de frenar, tipo, ir a ver qué estaba pasando, ¿sí? Ajá. Porque no salían un poco de su asombro. Yo no sé cuál sería mi reacción, no sé si podría como estar manejando, ver eso y seguir, como no frenar a inspeccionar algo tan, no sé, elocuente como, ¿no? Ver una orbe de Bueno, luz ahí flotando. huís, te congelás, parás. En este caso no se les paró el motor de la camioneta. No, No paré, por lo menos no lo relatan así. exactamente. Pero Sí, se detienen. Sí, se detienen. Se detienen a metros de donde estaba la Ajá. orbe, ¿sí? Y Travis Walton es el único de los 7 que decide bajarse de la camioneta. Por su propia voluntad. Por su propia voluntad. No fue el elegido, digamos. No, exacto.
Yo también me pregunto, ¿no? Un poco cuando estudié esta historia, me preguntaba qué hubiese hecho yo, ¿sí? Ajá. Me bajo de la camioneta a acercarme tanto a una orbe de luz que no sé bien qué es, Mm. ¿no? Que supongo que hay que estar ahí en el momento, ¿no? Para saberlo. Hoy lo primero que haríamos es sacarle fotos con los Sacarle celulares. fotos, viste, te pones a Claro, grabar, sí. vivo de Instagram, no sé. Sí, claro, mira dónde estoy. Exacto. Pero en 1975, No. no. Y viste qué casualidad que ya ahora, cuando hay tanto celular, tanta cámara, qué sé yo, todos estos sucesos ya de repente no sé, no aparecen. No, claro. Sí, sí. Llama Es la atención. llamativo, ¿sí? Pero bueno, cuestión que Travis Walton se baja de la furgoneta, se acerca a muy pocos metros de esa orbe de luz brillando, ¿no? Sí. Grande. Y lo que relatan, sí, un poco esta historia es con los relatos a posteriori, ¿no? De los 6 leñadores y mismo de él. Ya estamos spoileando parte de lo que va a Sí. pasar, ¿no? Lo que relatan las 7 personas es que esa orbe de luz de repente hace como una expulsión de energía que lo avienta Ujú. a Travis Walton, lo avienta a unos metros de distancia. Ante ese suceso, que obviamente estremeció a los 6 compañeros que estaban dentro de la furgoneta, la decisión de ellos fue, primero pensaban que él estaba muerto, ¿sí? Y segundo, pensaron que corría peligro sus propias vidas, ¿sí? Sí. Salgamos de acá. Lo que hacen es, salgamos de acá, habrán puesto primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, estaban a 160 kilómetros por hora y bueno, y se fueron del lugar del Reacción suceso. normal. Hasta ahí Reacción, podríamos decir, normal. podríamos decir. Exacto. ¿Qué es lo interesante? Y acá es donde un poco se divide la historia, ¿sí? Ajá. ¿Qué es lo interesante de esta historia respecto a otros casos de ufología y de abducción alienígena? Lo interesante es que estas 6 personas, lo primero que hacen es ir al departamento del sheriff, ¿no? En el Ajá. condado de Heber, Sí. para decir un poco, tipo, lo que había pasado. Tenemos Sí. un compañero que Que está acaba muerto, de pasar, quizá. está muerto. Sí. Y bueno, o sea, no nos podemos guardar esto, tenemos que ir a avisarle a la policía, básicamente, ¿sí? Entonces ahí es donde arranca la investigación policial. Por un lado, la policía vuelve Ajá. al lugar de los hechos y no encuentra ningún cadáver, no encuentra el cuerpo de Travis Walton, lo cual obviamente les resulta llamativo por un lado, y segundo, la carátula de la investigación pasa a ser, por un lado, missing person, o sea, persona Claro. desaparecida, / tentativa de homicidio. Ajá. No se sabía si estas 6 personas estaban un poco Confabulados. confabulando, lo amasijaron Sí. a Travis, al compañero, por alguna razón, y se investigaba si eso tentativamente había sucedido. Tampoco había evidencias de nada raro, digamos, en el lugar. Quizá Tampoco, exactamente. Pasto quemado, qué sé yo, todo ese Exacto. tipo de cosas, nada. Exacto, no había nada de eso. Estamos creando nosotros también un poco la historia, sí, ¿no? Porque, obviamente. qué sé yo, no Sí, tenemos sí, ni sí. idea. Le pero ponemos bueno, un poco nuestros condimentos. Claro, claro. Totalmente. la hacemos Ahora, radial. Totalmente, totalmente. Ahora, viene un detalle que es, digamos, uno de los más importantes de esta historia. A los 6 leñadores Sí. le hacen una prueba de polígrafo, Ajá. ¿sí? Para un poco identificar si la historia que estaban narrando, no se puede decir con un polígrafo de si vos decís la verdad o si decís la mentira. Lo Sí. que puedes decir es si es consistente un poco tu sistema nervioso, palpitaciones, La ritmo cardíaco, respiración, si es congruente con lo que estás diciendo. Claro, porque dicen que si mentís hay un montón de cosas que no las puedes ocultar. Exactamente, exacto. Estamos hablando de, podemos decir, 7 leñadores, digamos, sin ningún tipo de preparación, ¿cómo decirlo? De espías. Claro, son Es personas comunes. que nunca, Sí. como nosotros, yo no sé vos, yo nunca estuve con un polígrafo, no sé si podría Tampoco. como, viste. En las series. claro. Exacto, exacto. Sí. Lo llamativo es lo siguiente. El resultado de las 6 evaluaciones de los 6 polígrafos, ¿no? Las 6 evaluaciones, 5 de ellas dieron consistentes. Ok. Y solo una dio sin conclusiones, o sea, inconclusa. No se Ah. puede concluir Ajá. si una cosa o la otra, si Ok. falla un poco a la verdad o si es más o menos congruente la historia. Sí. Es muy llamativo eso Mm. porque
si vos contás una historia de que había un orbe de luz y que lo expulsó al tipo y que pasó todo eso, para hacer toda esa fábula, un poco conspirar de, bueno, che, todos vamos a contar esta historia, vamos a inventarla, y después ir al polígrafo y que de los 6, 5 salgan consistentes, Claro. es un montón. O sea, nos da como un indicio de que puede haber sido real y verdadero el relato. Bueno, la prueba que estábamos tratando de hacer para ver si era verdad o no dio consistente en la mayoría. Exacto, 5 de 6. Perfecto. Es un Después montonazo. podemos dudar o no, pero bueno, tenemos esas pruebas. Exactamente. Ahora volvemos a la historia de Travis Walton. ¿Sí? Ajá. Desaparecido hasta ahora. Travis Walton desaparecido Sí. por el lapso de 5 días. Ajá. Pasan 5 días Sí. hasta que Travis, de repente, recupera la conciencia en una estación de combustible. Ajá. A 15 kilómetros de donde él había sido tentativamente expulsado, abducido, Sí. ¿sí? Donde algo había pasado. 15 kilómetros, recién estaba haciendo el ejercicio en el Google Maps, es, para contextualizar a los oyentes, nosotros estamos por zona Congreso, zona centro, ¿no? de la ciudad de Buenos Aires, es más o menos el puerto de Olivos, ¿sí? Ajá. Más o menos. Ajá. Es como irte caminando desde acá hasta el puerto Olivos. ¿Cuánto tardaríamos caminando que esos 15 kilómetros? Ponele que, digamos, a ver. 3 días. Pues sí, ponele que 3 días lo puedes hacer, pero él estaba obviamente sin ninguna pertenencia. Ajá. ¿Sí? Y es llamativo, ¿no? O sea, Pero estaba con su ropa. estaba de con siempre. su ropa de Ok. siempre, pero es llamativo de que él, no sé, de repente haya caminado toda esa distancia solo, Ajá. que no hayan habido testigos dentro de la investigación policial que lo hayan visto durante esos 5 días. Claro. Ajá. ¿Sí? Y lo que sucede es que, bueno, después de esos 5 días, él aparece de repente en una estación de servicio, llama por teléfono a un familiar para que lo vaya a buscar. Ujú. Cosa que se puede hacer. Eso Eso se puede hacer. agarras el teléfono, llamada a cobrar y qué sé yo. Y, Exacto. y podés hablar con alguien. Exactamente. Porque también uno podría decir, ¿y dónde sacó los cospeles? ¿Dónde Sí, toda esa historia? exacto. Ok, hasta ahora vamos bien. Hasta ahora vamos bien. Y obviamente después de que lo pasa a buscar la familia, se presenta en la estación de policía. Obviamente la familia lo estaba buscando, le dice, loco, hace 5 días que te estamos buscando. Ajá. Y él es ahí donde cuenta su historia. Mm. Y lo que sucedió, según lo que él puede recordar, o según su relato, vamos a decir, es que posterior a esa expulsión de energía de esa orbe de luz, Sí. ¿sí? Él es abducido, Ajá. ¿sí? Aparece repentinamente en lo que él describe como una especie de sala de hospital. Recuerda todo eso. Exacto. Por lo menos. Digamos, conciencia no perdió hasta ahí. Porque parecía como que se había desmayado, Sí. pero tiene conciencia de que aparece en otro lado. Sí, aparece de repente, ¿no? En esta sala de hospital, según Sí. él la puede escribir, blanca, ¿no? Y lo que advierte son seres Mm. calvos de baja estatura, Ajá. ¿sí? Obviamente no humanos, ¿sí? Ajá. No lo describe como... No conforma igual que nosotros. Exactamente. Obviamente en ese momento siente un gran estupor, miedo, ¿no? Y lo que hace es tratar de un poco liberarse de esa camilla donde él estaba acostado, Ujú. se encontraba recostado, ¿no? Eso es lo que él recuerda. Trata como de forcejear, se dice que agarra como un instrumento como para un poco amedrentar a los seres que él estaba viendo. Pero lo que él se da cuenta es que él no había sido secuestrado, sino que había sido de alguna forma abducido para hacerle alguna intervención por el suceso que él había tenido. Es decir, tenía algún riesgo de salud, ¿sí? Y de alguna forma lo estaban interviniendo como para curarlo. Ajá. Eso es un poco lo que él advierte. No es que lo estaban secuestrando, no le querían hacer Sí. una operación, ¿viste? Para Sí. investigar su cuerpo, Sí. sino que de alguna forma lo estaban tratando, ¿sí? Estos seres, Ajá. producto de lo que le había pasado, esa expulsión de energía. Mira. Entonces, comenta este forcejeo, comenta que ve a estos seres calvos de baja estatura, y luego de eso aparece una figura humanoide, ¿sí?
que lo hace pasar a otra sala, donde habían otras 3 figuras de estilo humana, o humanoides, según él dice, y que le colocan una máscara plástica, y luego de eso vuelve a perder la conciencia y aparece en la estación de combustible. Okay. ¿Sí? Travis Walton es sometido a varias evaluaciones de polígrafos. ¿Sí? Y acá hay que decir un poco lo que sucede. Hay algunas evaluaciones que lo declaran como consistente. Hay una en particular que lo declara como, la palabra que usan es como decepción, como que buscaba Travis Walton superar las evaluaciones del polígrafo, como que quería, viste, quería engañarlo. Quería engañar, ¿sí? Pero eso no, digamos, no dice que es inconsistente, no dice que está fallando a la verdad, sino que simplemente tenía como ese comportamiento de querer un poco sesgar el resultado. Okay. Travis Walton hasta el día de hoy vive, ha sido entrevistado numerosas veces, ha sido llevado a la escena donde sucedió todo. Hay un documental, Fire in the Sky, que habla particularmente de su vida y de este relato. Pero ¿está accesible? Sí, se puede encontrar, descargar en plataformas. En YouTube o en alguna plataforma. Sí. Pero un poco lo que nos abre la historia esta es, bueno, ¿existe realmente la vida fuera de la humana y de la animal y de la vida que conocemos? ¿Alguien sabe de la existencia de esta vida? Hay personas que nos están limitando el conocimiento sobre algo que ya pasa, porque numerosos testigos han tenido experiencias, avistamientos y demás. Esa es un poco la pregunta que nos deja Travis Walton, que es, ¿no?, creer o reventar. ¿Creemos en su historia? O sea, ¿fue realmente así? ¿Es una historia que está tratando de engañarnos a todos? ¿Lo sabremos? ¿No lo sabremos? Queda un poco, ¿no?, a la decisión de cada uno. Bueno, y la decisión y las distintas evidencias demostrables o no. También se discute si fuimos a la Luna, también hemos visto ET, hemos visto 2001, quizás un montón de temáticas que rondan este gran misterio, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay vida extraterrestre? ¿Qué te parece? ¿Vos qué opinas? ¿Qué crees? Quiero creer que sí. ¿Querés creer? Bueno, yo creo que sí. Quizá no enanitos verdes, señores maravillosos, almas superiores que quieren que nos despertemos, no lo sé. Pero creo que ya esta transformación que hemos hecho de pensar en la vida, no solamente en la humana, sino una mariposa, un delfín, un pulpo, un insecto, un virus, es vida, ¿no? Exacto. Entonces no podemos pensar que el fenómeno de la vida solamente ocurrió en un pequeño planeta alejado de toda la galaxia como este. Me parece, ¿no? Lógicamente, pienso así, lógicamente. Sí. Ahora, si hay personas que tienen una psicosis o que piensan las cosas de una manera deformada, hay montones. Desde este lugar o a cualquier otro, ¿no? Sí. Qué sé yo, por ahí alguien que se le ocurre hacer una guerra, creo que también no está bien de su madurez, ni emocional ni psicológica, ¿no? Sí, un dato sobre eso. Sí. En otras experiencias de abducción alienígena, donde hubo comunicación telepática, ¿no? En el caso de Travis no lo hubo. No. ¿Sí? Pero otros relatos han comentado, ¿sí?, sobre estas comunicaciones, medio como bajada de mensajes, ¿no?, de estas especies alienígenas, donde dicen que el futuro de las especies es un poco superar la violencia y superar la guerra y superar ¿no?, toda esta situación que creo que estamos viviendo por ser una especie en un estadio muy prematuro de crecimiento, así como es el nuestro. Según estas historias, estos relatos, el ser humano está llamado a superar, ¿no?, esta etapa de violencia y de guerra para transformarse en una especie
que convive armónicamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese salto? No tengo ningún tipo de idea, no me imagino cómo lo podemos llegar a hacer, pero parece que estamos llamados a hacer eso. Bueno, viste que hay muchas teorías de que sí, que incluso habla de distintas rondas, distintas razas, incluso quizás de la finalización de una evolución y la creación de otra, de otro nacimiento, ¿viste? De que no vamos a ser nosotros, porque ya hace muchos años que no podemos, y éramos menos. Ahora que somos más, es más difícil, ¿no? Totalmente. De alguna manera. Pero bueno, por lo menos hasta esa puede ser una creencia positiva, creer que todavía podemos ser buenos y ayudarnos unos a otros, ¿no? Totalmente. Claro. Es una buena ciencia. Y de no exigirnos de que vos tenés que ser igual que yo para quererte. Estamos ahí en ese planteo, ¿no? Exacto, exactamente. Porque vos fíjate qué curioso, ¿no? Uno también podría decir que cuando aparecen estas grandes crisis que se nos presentan y que nos ponen en juicio nuestra verdad, es donde uno puede cambiar. Ujú. Porque si no, nos quedamos donde estamos, ¿no? Pero bueno, qué interesante, pobre señor. Y este señor entonces todavía vive, Sí. ha vivido de ese evento, Sí, ¿no? sí. No, digamos, no. Uno tiende a pensar, ¿no?, que quizás que con esto busca como hacer un libro, hacerse famoso, dar charlas, todo un poco eso. Que fue un poco lo que pasó, quizás. ¿o Sí, no? pero más lo hicieron otras personas, otros ¿no? con él. Exactamente, Ah. más eso. Vendieron su historia y Eso fue hicieron más su lo negocio. que sucedió, exactamente. Ajá. Sí. Ajá. Y si esa historia fue real, también me imagino que debe una persona quedar con un cierto bagaje, una cierta crisis, o Uf. una dificultad como, ¿Qué te parece? ¿no?, de convivir con todo eso. No de ser fácil. Y es un trauma. Sabemos que incluso las personas que fueron desaparecidas, ya en sí mismo es todo un trauma, Sí, ¿no? Por lo que tuvieron que pasar, sí. más allá de lo que haya tenido que pasar él, lo que podrá relatar, acordarse o no, Sí, las evidencias físicas, si es que las hubo o no, que lo habrán revisado. sí, Pero bueno, es un momento. Y hay otros, ¿no? Él es un caso sí, obvio. que lo trae, pero hay otros. Han habido muchos de estos sucesos documentados y con evidencia casi te diría empírica, como ser el suceso Roswell, Ajá. ¿no? Donde brevemente se lo resumimos a los oyentes, pero en 1947 un granjero encuentra una estructura metálica, ¿no?, en su campo. Llama al condado, al sheriff y un poco al cuartel de Roswell que estaba ahí cerca. Ajá. Vienen a retirar todo Todo lo que había ahí. lo que había ahí, y hay un comunicado oficial del ejército diciendo que se había recuperado un flying saucer, o sea, Ajá, un un disco plato, volador, sí. un platillo volador. Sí. Eso sale en un diario, ¿sí?, en Sí. el diario de Roswell, del el pueblo de Roswell, y al día siguiente sale el ejército a desmentir lo que había dicho. No, lo que encontramos fue un globo meteorológico de Claro. el Mogul Project, que era Sí. algo que estaba haciendo el ejército. Nada que ver, no, perdón, nos confundimos. Y después parece que al granjero también lo presionaron, porque después lo fueron a entrevistar y el granjero dijo, no, eran un par de cachos de plástico. Sí. Así que, viste, qué sé yo. Bueno, como se dice, lo dejamos a criterio de los Dejamos a oyentes, criterio, ¿no? exacto. Hagan lo que quieran con esto. Pero bueno, Travis, Walter Travis, ¿cómo es? Travis Walton. Travis Walton. Hay un libro que habla de esto. Sí, un documental. Un documental para aquel que quiera informarse más en profundidad. Exactamente.